Yo quiero que le demos un fuerte aplauso a la exposición del doctor Pedro Rijo, que está con nosotros en esta tarde. Lo recibimos aquí y le cedemos el micrófono para que nos acompañe y, por supuesto, también los controles de su exposición. Doctor, muchísimas gracias. Aplauso para él nuevamente. Bien, buenas tardes. Las diapositivas son más o menos 30, pero yo voy a tratar de lo que le voy a decir, reducirlo a 10 minutos, porque nos dan 30 para darle 20 a las preguntas que ustedes tienen. Porque yo sé que las preguntas que ustedes tienen son más que lo que yo voy a decir aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la alimentación? La alimentación es la base de la salud de todas las personas. En ella influye la calidad de los alimentos, la cantidad de los alimentos, los hábitos alimenticios que no solamente tengan los niños, sino los adultos. Y esto va a llevar a una nutrición adecuada y equilibrada. Entonces, ¿cuál es la importancia de la nutrición? La importancia de la nutrición va a radicar en que nos lleva a que se cumplan todas las funciones vitales de nuestro organismo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos alimentamos, ingerimos grasas, carbohidratos, proteínas, y todo esto es lo que se va a absorber y lo que va a hacer que nuestro organismo funcione. ¿Dónde se absorbe todo esto? Todo esto lo vamos a absorber en nuestro intestino. También se absorben vitaminas, minerales y agua. De aquí que muchos de los suplementos que nosotros utilizamos en nuestros niños cuando no comen o cuando están más malnutridos son a base de vitaminas y de minerales o micronutrientes. Hoy en día se ha demostrado que muchos niños con TEA tienen deficiencia de minerales, específicamente selenio, manganesio. Incluso se ha visto que muchos niños con autismo, un 20 a un 30% pueden tener déficit de carnitina. Por eso en los niños con TEA se utiliza la suplementación con carnitina y muchos de sus multivitamínicos vienen con ella añadida. ¿Por qué es importante saber dónde se absorbe y dónde se digieren los nutrientes? Bueno, porque en los niños con TEA, bueno, no solamente en los niños con TEA, todos nosotros tenemos algo que se llama eje intestino-cerebro y hoy en día se le ha agregado otro componente que es el componente microbiota. La microbiota son las bacterias que habitan en nuestro intestino normalmente y cuando estas están disruptivas o alteradas pueden llevar a múltiples trastornos. El eje intestino-cerebro lo que hace es que produce neurotransmisores y aminoácidos que van a impactar a este eje y estos aminoácidos y neurotransmisores van a llevar información desde el cerebro hasta el intestino y desde el intestino hasta el cerebro. Y todo eso va a producir ciertas conductas. Cuando yo explico esto en mi consulta, lo hago de la siguiente manera. Levante la mano aquí el que ha estado estresado, nervioso, que ha estado frente a una situación que no sabe lo que va a pasar. Ok, bájenla. Ahora levante la mano el que en esos momentos le ha dado cólico, le ha dado náusea, le ha dado vómito, le ha dado diarrea, siente un corre-corre en la barriga. Eso se debe a que los neurotransmisores que nuestro cerebro produce van al intestino y producen todos estos síntomas. Entonces, ¿qué pasa en los niños con autismo? Hay una disbiosis producto de las levaduras que habitan en el intestino y como otras bacterias. Entonces, el intestino se vuelve permeable. El intestino permeable va a llevar a espacios anormales entre una célula y la otra. Entonces, los alimentos que no han sido digeridos de forma adecuada pasan a la sangre, produce un ataque inmunológico, una memoria inmunológica y bajan los niveles de IgA. Entonces, todo esto puede explicar en algunos niños conductas como son las heterotipias, el aleteo, la hiperactividad, la falta de sueño, la falta de concentración. Entonces, ¿dónde radica el problema nutricional en los niños con TEA? Y es que hay una afectación a nivel de los hábitos, los gustos y las preferencias alimentarias. Vamos a ver que un niño con TEA puede ser sensible al sabor, al olor, a la textura, incluso hasta la forma de presentación del alimento. Si el niño está acostumbrado a comer un plato rojo y hoy tú se lo pusiste en un azul, ya él no quiere ese alimento porque está en un plato diferente. Van a tener rechazo hacia múltiples alimentos, específicamente más
que hacia otros alimentos, a las frutas, a los vegetales, a las comidas suaves, comidas que tienen textura específicamente como la de la avena, que es una comida como un poco pegajosa o babosa. Ellos tienden a rechazar estas texturas. Sus texturas preferidas tienden a ser la textura crujiente, los alimentos que son un poco más sólidos, que son crunchies o que son exactamente secos. Muchos odian ver el arroz mojado, incluso hay algunos niños que yo lo he visto en mi consulta que le dicen a la mamá, no, ese arroz está sucio, y no comen arroz si le echan habichuelas, si le echan guandula, incluso no comen locrio, ni moro, ni arroz amarillo, porque ellos entienden que ese arroz está sucio. Entonces, no consumen suficiente comida, los niños con TEA pueden tener dificultad para concentrarse. Vamos a ver que estos son niños que aquí tiene que haber alguna madre que tiene un niño así, que para alimentarlo el niño empieza en el comedor, después pasa a la sala, después pasa a la habitación, después pasa al balcón, después pasa al suelo, después a la silla, después a la cama, y es todo un evento. ¿Por qué? Porque estos niños a veces tienen déficit de atención o tienen hiperactividad, entonces sentarse en un solo punto les cuesta. Y yo los entiendo porque yo también tengo hiperactividad y como ustedes pueden notar aquí, a mí me da brega quedarme parado en un solo punto. Entonces eso suele pasar en los niños con TEA. Entonces tienden a sufrir de estreñimiento. Una gran mayoría de los niños con TEA sufren de estreñimiento, de patologías que afectan al sistema gastrointestinal, como el reflujo, los vómitos, dolor abdominal recurrente. Y todo esto se debe al tipo de alimentación que llevan. No consumimos vegetales, no consumimos frutas, entonces este niño no va a tener fibra para poder evacuar. ¿Por qué? Porque la fibra es lo que va a humedecer las heces para que el niño pueda evacuar. Cuando hay un gran acúmulo de heces en el intestino del niño, si hay alguien aquí que ha tenido esta experiencia, pues va a saber que es así, que muchas veces ustedes tienen un niño que ustedes lo ven muy bien, con su patrón regular dentro de su condición, y de repente el niño se pone muy hiperactivo, se pone que no quiere que lo toquen, se pone irritado, ustedes lo ven que se lanza al suelo, se aprieta la barriga, se acuesta boca abajo, y muchas veces cuando ustedes se sientan a analizar y dicen, ven acá, pero él tiene como 3 días que no evacúa. Esto se debe a que el gran acúmulo de heces en el intestino va a hacer que todas estas conductas aumenten, porque esto va a producir dolor, va a producir cólico, entonces esto va a llevar a esas conductas disruptivas. También vamos a tener que, como explicaba la doctora, en muchos niños con TEA todavía se utiliza medicación, como es el caso del Ritalin o el metilfenidato. Estos son medicamentos que se utilizan para niños que tienen hiperactividad. Muchos de estos medicamentos tienden a producir falta de apetito, entonces por esto los niños pueden comer menos. Entonces, ¿qué manifestaciones a nivel de intestino vamos a tener? Vamos a tener deficiencia enzimática, trastornos de la motilidad, hiperplasia nodular linfoide, enfermedad inflamatoria intestinal, trastorno de la conducta alimentaria. El trastorno de la conducta alimentaria que con más frecuencia vamos a ver en niños con TEA, que hoy en día incluso se toma como uno de los criterios para determinar si ese es un niño que pudiera estar dentro del espectro, es la selectividad alimentaria. Son niños que de repente antes comían brócoli, comían coliflor y de repente no comen nada, solamente comen leche, galletita y jugo, por decir algo. Entonces, ¿por qué sucede esto? Hay múltiples teorías. Como les digo, son teorías, son hipótesis, no hay nada demostrado, pero dentro de las cosas que se estipulan que pudieran llevar a estas manifestaciones a nivel de intestino, está el abuso de los antibióticos sin repoblación con las bacterias adecuadas. Nosotros sabemos que nosotros tenemos una cultura, y digo nosotros porque yo soy dominicano, me duele la cabeza, una amoxicilina. Me dio fiebre, una amoxicilina. Me duele un dedo, una amoxicilina. Tiene gripe, una amoxicilina. ¿Qué pasa? En los niños menores de 3 años, la mayoría de todas las enfermedades son virales. Para los virus no se utilizan antibióticos. Muchas madres y muchos padres cuando van a mi consulta se sorprenden con un niño de 6 meses o 7 meses que quizá tiene diarrea, tiene vómito, tiene fiebre. Yo le digo, eso es un virus. Y la mamá me dice, bueno, ¿qué antibiótico le voy a dar? Yo digo, no, agua. Agua, pedialite y acetaminofén si tiene fiebre, porque eso es un virus y el virus va a pasar en 7 a 10 días y el niño a los 7 a 10 días va a estar completamente normal.
Así como también me llegan a la consulta niños de 1 año que, por ejemplo, yo le pregunto a la mamá, ¿tú le has dado antibiótico? Me dice, sí, hace 1 semana yo le di metronidazol, hace 2 semanas le di amoxicilina, el mes pasado le dieron otro medicamento porque tenía un hongo, el mes antepasado tenía neumonía y volví le di amoxicilina, y son niños que en periodo de 3 meses han tenido una sobrecarga de antibióticos, y no solamente la microbiota intestinal, sino la microbiota de todos los órganos se ve destruida. Entonces esto lleva consecuencias no solamente a corto plazo, sino a largo plazo en la vida. Va a tener esto también consecuencias como es la proliferación de las levaduras, la famosa cándida, que habita normalmente en el intestino de todos nosotros, hay cándida. Ahora bien, en los niños con TEA, cuando hay una sobrepoblación de cándida, esto puede llevar a producir ciertos problemas a nivel del intestino, y generalmente esa sobrepoblación se produce por el abuso de antibióticos. ¿Por qué? ¿Y qué van a hacer? Estas cándidas se van a adherir a la pared del intestino, lo que va a disminuir la absorción de los nutrientes y puede llevar a las conductas de hiperactividad produciendo disbiosis. Entonces, aquí viene una teoría que hoy en día es la que vamos a abordar porque es la más comentada y la más utilizada en los tratamientos nutricionales en niños con autismo, y es la teoría de los opioides. ¿Alguien aquí sabe lo que es la morfina? La morfina es un medicamento que se utiliza para el tratamiento del dolor en pacientes con cáncer o con enfermedades terminales. Entonces, hay una teoría que existe de que la caseína y el gluten, cuando llegan al intestino, se convierten en gluteomorfina y caseomorfina. ¿Qué hace la morfina en nuestro organismo? La morfina, incluso, es un medicamento bajo receta controlada porque produce adicción. Las personas se sienten en una sensación de plenitud, de bienestar. Es como uno dice en el vulgo, se dan un pase. Entonces, nuestros niños van a preferir los alimentos derivados de la caseína y derivados del gluten, porque le da esta sensación de bienestar, esta sensación de plenitud, esta sensación como que estoy fuera de mí mismo. Entonces, ¿en qué se basa el manejo nutricional? El manejo nutricional, hay múltiples dietas. Está la dieta libre de gluten y caseína, las dietas antiácidas, dieta libre de oxalato, la megavitaminoterapia. Lo más importante de todo es el manejo de la malnutrición. Entonces, de todas estas, aquí surge una pregunta muy importante. De todas estas, ¿cuál voy a hacer? ¿Cuál es la mejor para mi niño? Todo esto se determina con una evaluación nutricional, viendo cuáles son los gustos y preferencias del niño. De todas, una de las más estudiadas es la libre de gluten y la libre de caseína, más que todas las demás. Pero aquí surge una pregunta muy importante, que yo sé que todos ustedes ahora la tienen en la cabeza y se la voy a responder. Si yo hago la dieta, ¿mi niño va a cambiar? Si yo hago la dieta, mi niño va a hablar. Si yo hago la dieta, mi niño se le va a quitar la hiperactividad. Si hago la dieta, mi niño va a ser diferente. Si hago la dieta, ¿en qué tiempo voy a ver el cambio? Yo no tengo una respuesta para eso. ¿Por qué? Porque no todos los niños van a responder igual a la dieta, no todos los niños van a responder igual al cambio. Además, que algo que sí yo le puedo asegurar que va a cambiar en su niño cuando hacemos un manejo nutricional adecuado, aumentan los niveles de concentración, disminuye la hiperactividad. Ahora, ¿qué ganamos con tener un niño con mejores niveles de concentración, con tener un niño con menos hiperactividad, si ese niño no va a recibir un manejo multidisciplinario? Porque no es que la dieta va a resolver todo. La dieta es un plus. Esta dieta va a hacer que el niño se concentre y por ende las terapias van a funcionar mejor y el niño se va a adaptar mejor a los cambios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es el gluten? El gluten es una glicoproteína que está compuesta por una proteína más un carbohidrato. Se encuentra presente en el trigo, en la cebada y en el centeno. Todo esto va a depender de dónde venga y esta es una de las principales alimentos que se retiran. ¿Se va a retirar en todos los niños? No se va a retirar en todos los niños, porque como les explico, todo depende del grado de autismo que el niño tenga y si el niño tiene una sensibilidad al gluten, una enfermedad celíaca o una alergia al gluten.
pues en este caso sí se debe de retirar. ¿Y qué es la caseína? La caseína es una fosfoproteína derivada de la leche y de los productos lácteos. La caseína se digiere muy poco en el intestino y las grandes cadenas no se logran desdoblar, entonces actúan como una pega, depositándose en toda la pared del intestino y entorpeciendo la absorción de algunos nutrientes. Muchos de ustedes con niños pequeños han escuchado o su pediatra le ha dicho, cuando tú le des el hierro, tiene que dárselo en 1 hora, 2 horas después de la leche o 2 horas antes de la leche. Igual que los multivitamínicos. Y es por eso, porque la leche puede disminuir la absorción. Honestamente, dentro de las cosas que yo retiro en la dieta, la que principalmente yo retiro es la caseína. Y esto se debe a que se ha demostrado que la caseína no solamente en los niños con TEA, sino en los niños normotípicos, puede producir cierto grado de hiperactividad y cierto grado de déficit de la concentración. Y por eso esta es la que yo más retiro. Entonces, ¿qué contiene caseína? La leche animal, la leche materna, el yogur, el queso, incluso en pegamentos, productos de limpieza. Ahora, ¿vamos a retirar la leche materna? No, la leche materna no se retira. La leche materna se mantiene siempre y cuando el niño y la madre lo quieran, usted va a dar leche materna, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa al consumir también azúcar? Que el azúcar es otra de las cosas que debemos de retirar, de la dieta. Hay producción de grandes cantidades de ácidos grasos volátiles de cadena corta, baja el pH de la sangre, hay mutación de algunas bacterias tales como la E. coli. Muchas bacterias se alimentan del azúcar de la dieta cuando llega al intestino. Hay un exceso de producción de toxina causada por el sobrecrecimiento y algunas bacterias patológicas. Entonces, ¿qué pueden hacer la dieta libre de estas sustancias? Detener el daño del cerebro a una edad lo más temprana posible. Se limpia la dieta de estas sustancias. El exceso de morfina va a alterar los 5 sentidos, por ende si retiramos estas sustancias, estos 5 sentidos pueden volver a restaurarse, las alteraciones sensoriales van a cambiar y se detiene la reacción inflamatoria. Entonces, ¿cuáles son los alimentos no permitidos? Son el trigo, el centeno, la soya, la leche, la malta, la maltodextrina, glutamato, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que yo siempre le digo a los padres también en la consulta, que veo caras ahí y me imagino que la cara que hicieron es, ¿y qué es lo que va a comer, muchacho? Entonces, ¿qué es lo que el niño va a comer? Si ustedes se fijan aquí, ¿qué es lo que estamos quitando? Todos los alimentos procesados. Ahí en ninguna parte dice, quítele el brócoli, quítele el arroz, quítele la carne, quítele la ensalada, quítele las frutas. No. Quítele los alimentos procesados, los alimentos que contienen químicos, que contienen azúcar. Otra cosa que siempre le digo, no es una dieta, es aprender a comer saludable. Entonces, todos estos son los alimentos que están permitidos. ¿De acuerdo? Déjenme darle para atrás para que puedan tirar la foto. Ya. Entonces, ¿cuál es la clave? Porque esta es otra parte en la que los padres se enfocan. Entonces, si yo le quiero dar una batida, ¿qué le voy a echar? Si le quiero hacer una pasta, ¿qué le voy a echar? Si le quiero hacer tal cosa. La clave de esto es aprender a sustituir un alimento por otro. Usted va a hacer un producto que lleva leche, póngale bebida de almendra, póngale leche de coco, póngale leche de arroz, póngale leche de garbanzo. Quiere hacer algún pan o alguna galleta, utilice cereales o harinas derivadas a base de vegetal. Hoy en día tenemos harina de almendra, harina de yuca, harina de batata, diferentes tipos de harinas. Fuentes de calcio y proteína, con los alimentos, otros alimentos como son los vegetales o con los suplementos, pues podemos lograr dar lo que este niño necesita. ¿Cuáles son las partes de la intervención? Hacer las modificaciones de forma paulatina, paso a paso. Tener en cuenta, como yo comentaba ahorita, yo no tengo todavía, porque no se ha inventado, espero se la inventen pronto, porque la cantidad de niños con selectividad alimentaria es muy alta. Entonces yo espero que pronto exista una pastilla, un jarabe que yo le haga así al niño, ¡pum!, y mañana coma de todo. Pero todavía no lo tengo. No existe esa pastilla, no existe ese jarabe, pero yo espero que los científicos algún momento la descubran y yo creo que todos los que estamos aquí vamos a votar para que le den el premio Nobel de la Medicina, porque se lo va a merecer.
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tratar de modificar ciertas conductas. Entender que todos los niños son diferentes. Voy a inventarme un nombre ahora. Porque el niño de Patricia, yo le di el tratamiento, le puse la dieta, le di las medidas y en un mes yo lo veo y el niño come guandule, mondongo, chicharrón y ese niño nada más bebía leche y galleta. Pero el niño de Juanita, todavía al mes, sigue comiendo lo mismo. No hay uno que está bien ni hay uno que está mal. Cada niño va a una velocidad diferente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que observar en estos niños? Porque aunque ustedes no lo crean, crear hábitos de alimentación no es solamente que el niño aprenda a comer algo específico. Lograr que el niño se quede sentado en la mesa es una ganancia. Lograr que el niño huele el alimento es una ganancia. Que tenga curiosidad, que juegue con él, que le pase la lengua, que muestre interés. Todas esas cosas son ganancias, más en niños que no lo hacían antes. Y tener en cuenta que esto es un proceso largo, que hay que tener paciencia y que no nos podemos desesperar. Otra cosa muy importante, que aquí veo unas cuantas abuelitas, toda la familia debe de estar informada. Porque a veces mamá y papá quieren, pero abuelita dice, me lo va a dejar morir y le doy una cosa que no está en la dieta. O a veces mamá quiere hacer la dieta, pero papá dice, eso no sirve para nada y no hace la dieta. Entonces, todo el mundo tiene que estar de acuerdo en la familia para que no haya una interrupción de la misma. Eliminar alimentos y sustituir de acuerdo a la aceptación. ¿Cómo logramos que el niño no acepte un alimento? Exponiéndolo. Ejemplo. Un tip que yo le doy a los padres en la consulta, ¿ustedes quieren que el niño coma manzana? Vamos a ponerle manzana todos los días en las 3 comidas en diferentes presentaciones. Póngasela entera, póngasela en triángulo, póngasela larga, póngasela con un cortador de galletas con forma de estrella, con forma de arco iris. Si usted quiere que el niño le coma vegetales, por ejemplo, y el niño usted le pone un brócoli y no se lo come, pero usted raya ese brócoli y lo convierte, por ejemplo, como en una arepita, y la fríe, un aceite vegetal, un aceite de coco, y el niño se la comió, el niño está comiendo brócoli, porque a veces nos empeñamos en que queremos que el niño se coma el brócoli así, como lo ve, que se coma la carne así, el mulo de pollo, pero no es eso lo que a mí me interesa. A mí me interesa que el niño se coma el alimento, no me importa la presentación en la que él se la quiera comer, pero que se lo coma, porque a mí lo que me interesa es nutrirlo. Debemos de quitarnos eso de la mente, que porque el arroz tiene que ser obligatoriamente, no tiene que ser siempre blanco, que él tiene que aprender a comer moro. No, si él lo que quiere comer es arroz blanco, pero se come la habichuela y se come el guandule aparte, déjelo que se lo coma. Lo importante es que se lo coma. Se lo digo porque yo tuve una paciente reciente que fue a mi consulta por una selectividad alimentaria. El niño no come de nada y yo sentándome hablando le digo, pero ¿por qué tú dices que él no come de nada? Que él come. Me dice, no come de nada, doctor. Le digo yo, ¿tú has intentado pescado? Ah, sí, él come locrio de arenque y se come el bacalao. Y yo, ok. ¿Y la carne? No, él no come carne. Digo yo, ¿tú le has dado un pedazo de carne? No. ¿Y cómo él se come el arroz? Ah, no, él come locrio. Digo yo, ¿pero come locrio de qué? De cerdo, de pollo, de gallina. Digo yo, ¿será que no se come la carne sola, pero se la come en el locrio? A mí no me importa que se la coma. Digo yo, ¿y si tú le echas y él come vegetales? No. Si tú le das una zanahoria, ¿se la come? No, no se la come. Pero si yo se la echo al arroz, él se la come. Digo yo, pero mi hija. Y le dije así honestamente, digo yo, mira, yo siento que tú viniste aquí a que yo te diga cómo preparar la comida, porque ese niño come de todo. Porque él come bacalao, que yo no me lo como. Entonces, ay, yo quité esto. ¿Se acabó el tiempo? Ya que se me sale la presentación. No me falta mucho ya. Perdón. Bueno, entonces, ¿qué debemos tener en cuenta cuando vamos a hacer las compras del supermercado? Las compras deben de estar planificadas. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Planificar el menú de la semana o de la quincena, verificar qué alimentos tengo y cuáles me faltan, no adquirir productos con gluten o caseína o azúcar, leer las etiquetas de los productos que voy a comprar y tomar en cuenta el presupuesto y gastar lo menos que se pueda.
Muchas veces cuando vamos a hacer esta dieta entendemos que es muy costosa, realmente sí, son muy costosas. Si usted va al Nacional, a Superfresh, al supermercado Amigo, sí, muy costosa, pero si usted va allí a Merca Santo Domingo o al mercado, no es tan costosa, pero no nos gusta ir al mercado, ¿de acuerdo? Entonces, tips que los van a ayudar para cocinar. Antes de comenzar a cocinar, lea la receta completa, tenga a mano todos los ingredientes necesarios, asegúrese de que cuenta con los utensilios necesarios. Los alimentos libres de gluten, al ponerse en contacto con aquellos que tienen gluten, se pueden contaminar, hay que tratar de tenerlos separados, igual aquellos alimentos que se pueden contaminar con la caseína. Todos los ingredientes líquidos se deben de añadir a una temperatura tibia para que puedan tener una mejor unión y consistencia. Cuando va a hornear ciertos alimentos que contengan harina sin gluten, tener en cuenta que esta harina se va a dorar de una forma muy prematura, o sea que se le puede quemar rápido si no tiene en cuenta la temperatura. Para evitar, aunque se recomienda cubrir con papel de aluminio, yo recomiendo cubrir con papel encerado para evitar la contaminación con aluminio. Todo para reducir el endurecimiento de la masa hecha con una harina libre de gluten, usted lo que puede hacer es mezclar 1,5 o 2 veces la cantidad de agua necesaria que dice la receta. Las preparaciones hechas con harina sin gluten deben cocinarse a bajas temperaturas y por un mayor tiempo del necesario. La harina de maíz mezclada a igual proporción con harina de arroz o de papa es un excelente sustituto para la harina de trigo. El uso de puré de manzana ayuda a que las masas estén más suaves y sean más fluffy, entonces tengan un mejor sabor. Y siempre tamice todos sus ingredientes que están en polvo. No utilice aceite para freír ya usado. Somos dominicanos, nos encanta hacer unos fritos hoy, guardar el aceite para freír mañana un huevo y pasado mañana un pescado. No guarde los aceites, no solamente por los niños con TEA, sino por nuestra propia salud. Una vez un aceite se utilizó, se debe de eliminar. El gluten puede estar escondido donde menos usted lo crea, así como también la caseína. Por eso trate siempre de leer todas las etiquetas. Y nada, yo espero que hayan aprendido un poco. Quizás no dije lo que ustedes querían saber. Si no lo dije, este es su momento para que lo pregunten.